Y comenzaron los problemas de apagones en las zonas metropolitanas, de fluctuaciones de voltaje, averías en las plantas o en los sistemas cercanos a las plantas de generación. Y el sábado y el domingo, cerca de 300.000 abonados, ya sea por relevos de carga, por problemas de la transmisión y la distribución o por averías que produjeran apagones, estábamos sin servicio eléctrico en toda la isla. Entonces, mientras Puerto Rico estaba en esas circunstancias, en Isla Verde, la gobernadora estaba fiestando, bailando, maullando a su esposo, que es una forma que han establecido ambos. Es como si estuviera enajenada. Eso genera una percepción de que a la gobernadora no le importa lo que está viviendo el resto de los puertorriqueños. Y es que en momentos como estos, el país no aguanta las excusas. Y este fin de semana, por primera vez vi a todos los componentes gubernamentales tratando de buscar una excusa de por qué no es tan malo que las cosas estén mal. Y perdónenme que se los diga porque van a decir muchos, pero qué negativo está el profesor. Es que en ese contexto que les acabo de describir, se hace muy difícil pensar positivamente. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al podcast del profesor Ángel Rosa sobre actualidad puertorriqueña. Bueno, ni siquiera la llegada de Norma Burgos a la Secretaría de la Gobernación, que pareció levantar esperanzas en algunos de los miembros del Partido Nuevo Progresista y de que finalmente la cosa podría enderezar y las divisiones que ha exhibido ese partido desde comienzos del cuatrienio podrían quizás aminorarse. Han podido salvar al gobierno de Jennifer González de uno de los peores fines de semana del cuatrienio. El viernes, como discutíamos aquí en el pasado episodio, la Junta de Control Fiscal ordenó cancelar el contrato que se había firmado tan cercano como en junio con Power Expectations, un consorcio problemático que se suponía tuviera la capacidad de instalar 400 megavatios de energía temporera para resolver parte de la deficiencia de generación que afecta al sistema eléctrico y produce la mayor parte de eso que llaman los relevos de carga. Y el mal manejo tanto en la procuración de ese contrato como en atender los problemas que surgieron lo han convertido en un papelón para la administración en general y especialmente para el sector que atiende el problema de la energía eléctrica. Y entonces con eso se entonó un fin de semana en el que necesitábamos lluvias que no llegaron porque los sistemas que venían en camino y que se supone que tuvieran efecto sobre la precipitación en la isla fueron intervenidos por vientos cortantes que prevalecen en el arco interior de las Antillas Menores, y eso hizo que prácticamente o el agua cayera en el mar y se disipara la posibilidad de lluvia sobre la isla. Así que por el problema de sequía que se sigue acrecentando, el racionamiento de agua en Carraízo y en la mitad de la zona metropolitana que se extiende hasta Canóvanas, pues ha continuado. Los niveles han seguido descendiendo en ese lago. Y el otro embalse importante de la zona metropolitana, que es el lago La Plata, pues no es que esté a nivel de racionamiento, pero sigue descendiendo aceleradamente y está a 1 metro básicamente de caer en el nivel de ajustes operacionales según las guías de lo que publica la Autoridad de Acueductos. Y entonces, como consecuencia de unas pequeñas ráfagas de viento que se acercaron a la isla producto de esos sistemas meteorológicos que no llegaron, el sistema eléctrico comenzó a tener una serie de problemas que hacen evidente el continuado deterioro de la infraestructura que a 4 años del contrato de Luma Energy en el área de la transmisión y la distribución no se han resuelto y sigue funcionando
y deteriorándose la calidad del servicio. Estos fueron vientos de 30 millas por hora que apenas rozaron la parte sur de Puerto Rico. Algunas ráfagas perdidas que pudieron llegar al interior de la isla, quizás llegaron a las 50 millas, pero ráfagas pasajeras, no sostenidas. Y comenzaron los problemas de apagones en las zonas metropolitanas, de fluctuaciones de voltaje y de luego averías en las plantas o en los sistemas cercanos a las plantas de generación, que entonces provocaron que salieran de servicio algunas de las unidades de generación. Y el sábado y el domingo cerca de 300,000 abonados, ya sea por relevos de carga, por problemas de la transmisión y la distribución o por averías que produjeran apagones, estábamos sin servicio eléctrico en toda la isla, porque no fue la zona metropolitana. Se afectó la zona de Caguas, se afectó la zona sur, se afectó la zona de Mayagüez y el oeste de Puerto Rico. Es decir, un caos general sobre algo que era la piedra angular de la promesa de este gobierno de cambiar la circunstancia que movió a la gobernadora a retar a Pedro Pierluisi en primaria el cuatrienio pasado. Ustedes recordarán que ella decía, no están haciendo lo que hay que hacer con los fondos federales que yo traje, no están administrando adecuadamente el contrato, no están administrando ni supervisando adecuadamente la Luma y a Genera. Bueno, pues saben que 2 años casi después, esa circunstancia se manifestó toda al unísono en un fin de semana. Y todo esto en zonas como por ejemplo el Condado, el sábado. El Condado es la zona turística principal fuera del Viejo San Juan, en el municipio de San Juan. El sábado por la noche había una zona importante del área hotelera del condado sin agua y sin luz, sin los dos servicios fundamentales. Eso coge a cualquier turista y lo espanta para siempre, ¿no? Nada más que el ruido que hacen las plantas generadoras portátiles que la gente tiene que poner a andar para poderse apañar, ya son una especie de espanto para la gente que viene a Puerto Rico a tratar de divertirse y de relajarse. Entonces todo esto, a la misma vez que en un hotel lujoso del área de Isla Verde, estaba la gobernadora junto con su equipo de campaña en una actividad de recaudación de fondos cuya entrada estaba por encima de los $2,500. Entonces, mientras Puerto Rico estaba en esa circunstancia, en Isla Verde, la gobernadora estaba fiestando, bailando, proyectando una especie de actitud que no era la que imperaba en la realidad del puertorriqueño común. Es como si estuviera enajenada. Y eso le ha pasado a otros gobernadores en el pasado. Terminan su cuatrienio así, pero aquí estamos apenas, todavía no se han cumplido 2 años de la administración. Eso genera una percepción de que a la gobernadora no le importa lo que está viviendo el resto de los puertorriqueños. Quizás no es la verdad, pero esa es la proyección y la percepción. Y usted me puede decir, porque hay que ser razonable en el análisis político para poder tener credibilidad. Bueno, pero usted no puede pretender, profesor, una actividad que estaba pautada desde hacía meses, porque así es como se planifican este tipo de eventos, pues usted no puede pretender que se hubiese tomado provisiones para un evento que no se sabía que iba a ocurrir. Y es cierto, ¿no? Es posible que no había otra cosa que hacer, pero el problema es que este tipo de explicación no es la que impera cuando la gente está pasándola mal. Y el sábado y el domingo había mucha gente en todo Puerto Rico a los que los apagones, las fluctuaciones de voltaje, el problema del servicio de agua les causa suficiente ansiedad y sufrimiento como para estar aplaudiendo y viendo en su celular, porque este es el otro problema, a una gobernadora fiestando, maullando a su esposo, que es una forma que han establecido ambos de que se les identifique popularmente en este proceso de campaña permanente.
que ha imperado en este cuatrienio, especialmente después de que el reto primarista parece haber ya estado cuajando. Bueno, la gobernadora tiene más de 3 millones de pesos de dólares en sus arcas de campaña. En el segundo trimestre del año recogió cerca de medio millón, un poco más de medio millón de dólares. Veremos en este próximo trimestre en el que esa actividad y una que viene al unísono la semana que viene se van a informar. Me imagino que estará por ahí por el medio millón también. Ella no tiene problema y sus arcas de campaña están mejor que ninguna otra, porque el poder obviamente de la contratación del gobierno y del poder de bolsa de quien está en la administración siempre favorece al incumbente, aunque lo mismo pasaba con Pedro Pierluisi y tenía 5 o 6 millones más que ella en las arcas cuando se enfrentaron en primarias y terminó perdiendo con 40% aquella primaria. O sea que eso no todo es recaudar el dinero que cuesta una campaña política y en la gobernación obviamente cuesta millones de dólares. Pero al país que vive esta realidad y inclusive al turista que se encuentra con esta realidad mientras ha visto la propaganda que se vende por el mundo y además el idilio o el Puerto Rico idílico que se proyecta en el trabajo de artistas como por ejemplo Bad Bunny y otros, que hace que mucha gente decida venir a conocer a Puerto Rico, pues estas cosas obviamente no les hacen gracia. Y un último comentario, y es que en momentos como estos, el país no aguanta las excusas. Y este fin de semana, por primera vez vi a todos los componentes gubernamentales tratando de buscar una excusa de por qué no es tan malo que las cosas estén mal. Por ejemplo, escuché a Norma Burgos decir que en la República Dominicana se va mucho la luz. O comparar, por ejemplo, la circunstancia de Puerto Rico con la de Haití como una ventajosa. Imagínense con Haití. Escuché al zar de energía y leí en las redes sociales tratando de excusar y de echarle la culpa de lo que está pasando con el componente de energía a Luma, a Genera, pero principalmente a Luma. Escuché y vi a otros funcionarios del gobierno como que tratando de repartirse las culpas. Vi al licenciado Osvaldo Carlos tratando de barrer bajo la alfombra el fiasco del contrato que su compañía le buscó con una compañía Fatula al gobierno de Puerto Rico, para lo cual se le pagó a él, y tratando de excusar por qué eso no era culpa de su compañía. Y eso sí que enfurece y eso sí que cambia las mentalidades. Es decir, que si con la llegada de Norma Burgos al gobierno, algunos estaban pensando que era una bocanada de aire y de oxígeno en lo que ha sido un cuatrienio tenebroso para el PNP, pues ciertamente el alivio, la esperanza ha durado poco, porque en cuestión de días estamos de vuelta a una realidad cada vez más complicada y que hace difícil, perdónenme que se los diga porque van a decir muchos, pero qué negativo está el profesor. Es que en ese contexto que les acabo de describir se hace muy difícil pensar positivamente y tener esperanzas de lo positivo. Y creo que han de tener mucho cuidado en el gobierno con estos bailes, barajas y botellas mientras el país sufre. Porque aunque Puerto Rico es un pueblo aguantón, todos los aguantones tienen su límite. Seguimos mañana.